Bienvenidos una vez más a este espacio donde las emociones toman el protagonismo y los recuerdos se convierten en el motor de nuestra exploración. Si eres de aquellos que se pierden en los detalles, que se conmueven con las miradas y que sienten la fuerza de las historias que nos habitan, este es tu refugio virtual. Antes de que nos sumerjamos en el torbellino de recuerdos y sentimientos de hoy, te extendemos una invitación para unirte a nuestra comunidad. Haz clic en el botón suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ni una sola de nuestras inmersiones en el mundo del drama, la pasión y los momentos que nos dejan sin aliento. Hoy, nos embarcaremos en un viaje a través de la memoria, desenterrando un recuerdo que marcó a fuego un corazón y que sigue resonando en la actualidad. Prepárense para un torbellino de emociones y una exploración profunda de una escena que, sencillamente, no se puede olvidar. Asterisco, 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 asterisco. Hoy, nos aventuramos en los recovecos de la memoria, en el eco persistente de un instante que se niega a desvanecerse. No hablaremos de cualquier momento fugaz, sino de una escena, una interacción, un encuentro protagonizado por dos almas que, aunque la vida las haya conducido por caminos separados, permanecen entrelazadas por una conexión invisible, por un lazo que trasciende el tiempo y la distancia. Hablamos, por supuesto, de esa escena icónica donde Kerem, con su mirada que parecía escudriñar hasta lo más profundo del alma, y ella, con una vulnerabilidad que nos conmovió a todos hasta la médula, crearon un momento de pura magia, un instante que se grabó a fuego en nuestros corazones y que, a día de hoy, sigue generando un torbellino de emociones. Imaginen una noche serena, estrellada, con la luna actuando como único testigo silencioso de un encuentro que cambió el curso de una historia, que marcó un antes y un después en el devenir de sus vidas. Kerem y ella estaban ahí, uno frente al otro, no como dos extraños, sino como dos almas que se reconocían en la mirada del otro, como dos mitades de un mismo ser que se habían encontrado después de una larga búsqueda. Un diálogo silencioso, un intercambio de miradas cargado de significado, una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Los gestos sutiles, las miradas que hablaban más que 1000 palabras, la vibración en el aire, todo se conjugaba en una explosión de sentimientos que trascendía la pantalla y llegaba hasta lo más profundo de nuestros corazones. Aquella noche, el tiempo pareció detenerse por un instante, como si el universo mismo hubiera decidido concentrar su atención en ese preciso momento, como si el mundo entero girara en torno a ese par de almas. Pero, como en toda gran historia, es esencial un poco de contexto para comprender la magnitud del momento. Estos dos personajes, Kerem y ella, no eran ajenos a los caprichos del destino. Sus vidas habían sido un constante vaivén, un carrusel de emociones que los habían llevado por los caminos más inesperados. Sus historias se entrelazaban constantemente, a veces con la delicadeza de una brisa suave, otras veces con la fuerza de una tormenta implacable. Habían superado pruebas que los habían forjado, acercándolos y alejándolos en un baile de emociones que nos dejaba al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Él, con su carácter a veces impulsivo, con su pasión desbordante, con esa energía que lo hacía tan único, y ella, con su fortaleza silenciosa, con su mirada que transmitía una profundidad insondable, con esa resiliencia que la convertía en un ejemplo a seguir. Juntos, formaban una combinación explosiva, una dualidad que nos dejaba sin aliento y nos hacía creer en la magia del destino. Volvamos ahora a esa noche, a esa escena que, como un eco insistente, ella sigue reviviendo una y otra vez. No es una simple imagen en su memoria, es una experiencia, una sensación que la recorre por completo cada vez que la evoca. ¿Por qué esa escena en particular? ¿Qué la hace tan especial, tan profundamente grabada en su memoria? Quizás sea la intensidad de la conexión que se palpaba en cada segundo, la forma en que sus almas parecían fusionarse en un solo ser, la confesión muda que se transmitía a través de sus ojos, la vulnerabilidad que ambos se permitieron mostrar sin máscaras ni artificios. Era como si el mundo exterior dejara de existir, como si se hubieran creado una burbuja donde solo existían ellos dos, compartiendo un momento de sinceridad absoluta, un instante que se sintió eterno. La cámara, con su ojo implacable, captó cada detalle, cada microexpresión, cada gesto sutil que revelaba el torbellino de emociones que se desataba en sus corazones. Una química tan palpable que nosotros, los espectadores, podíamos sentirla como si fuera nuestra, como si estuviéramos ahí con ellos, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio. Cada pausa, cada respiro, cada mirada, era un universo de emociones que nos hacía contener el aliento, que nos mantenía al filo del asiento.
Kerem, con su voz grave pero cargada de una ternura que nos llegaba hasta el alma, decía palabras que resonaban en lo más profundo de nuestros corazones, palabras que parecían salir directamente de su ser, palabras que eran una declaración de intenciones. Ella, con su rostro iluminado por la luz de la luna, escuchaba cada sílaba, cada matiz, absorbiendo cada palabra como una esponja, grabando cada detalle en su memoria para siempre. Esa escena fue un punto de inflexión en su historia, un antes y un después que lo cambió todo. Marcó la culminación de un largo recorrido, de una historia llena de obstáculos y desafíos, pero también el inicio de una nueva etapa, de una nueva fase donde todo era posible. Es que el poder de los recuerdos es innegable. A veces, son los momentos más sencillos, los instantes más cotidianos los que se graban con mayor intensidad en nuestra memoria. Esas pequeñas dosis de humanidad, de pasión, de vulnerabilidad, son las que nos recuerdan que estamos vivos, que somos capaces de amar y de sentir en lo más profundo de nuestro ser, que nuestra existencia tiene un propósito. Ella, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de los cambios en su vida, a pesar de las circunstancias que la rodean, no puede evitar volver a ese momento una y otra vez. Es como una necesidad vital, como si necesitara reafirmar su existencia a través de ese recuerdo, como si el presente la traicionara y solo en el pasado encontrara el consuelo y la verdad que anhela. Es como si en esa escena encontrara una parte de sí misma que ha perdido, una pieza fundamental del rompecabezas que le permite entender quién es, de dónde viene y hacia dónde se dirige. A veces, la nostalgia es un refugio, un lugar seguro donde podemos recordar los momentos felices, las conexiones profundas, las emociones que nos marcaron y que nos definen como seres humanos. Un espacio donde podemos revivir el pasado para entender el presente. Kerem, por su parte, también guarda ese instante en su memoria, aunque quizás de una forma diferente, con sus propios matices, con su propia interpretación de los hechos. Es un recuerdo que lo define, una parte fundamental de su historia que no puede ni quiere olvidar. Ambos, aunque separados por las circunstancias, aunque sus vidas hayan tomado rumbos distintos, siguen conectados por esa escena que, como un faro en la noche, los guía en la oscuridad, como una luz que les recuerda su pasado, su presente, y quizás, su futuro. Es la prueba irrefutable de que los momentos verdaderamente especiales, esos que nos tocan el alma, dejan una huella imborrable, una cicatriz que nos recuerda que hemos vivido intensamente. La intensidad de esa escena, el eco de sus voces, la fuerza de sus miradas, todo se mantiene intacto en la memoria de ella, como si el tiempo no hubiera pasado. Y nosotros, como espectadores, también podemos sentir esa misma emoción cada vez que volvemos a ver el vídeo, cada vez que nos permitimos dejarnos llevar por la magia de ese instante. Es la magia del cine, la magia de las historias que nos hacen vibrar, que nos hacen sentir parte de algo más grande, que nos conectan con nuestras emociones y que nos recuerdan que no estamos solos. Y es esa magia, precisamente, la que hoy queremos compartir con todos ustedes, la chispa que nos enciende y que nos hace seguir soñando. Pero, ¿qué hace que este recuerdo sea tan poderoso, tan irresistible para ella? Podríamos aventurarnos a decir que es la combinación perfecta de varios factores. En primer lugar, la química entre los dos personajes era innegable. Una fuerza invisible que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en su amor, en la fuerza de su conexión. No era una simple atracción física, sino una conexión a nivel de alma, una resonancia profunda que nos hacía suspirar. En segundo lugar, la escena estaba cargada de simbolismo, con cada gesto, cada mirada, cada palabra comunicando emociones profundas y complejas. No eran simples movimientos, eran mensajes cifrados que solo aquellos que se permitían sentir podían decodificar. Y, por último, la música, que acompañaba cada movimiento y cada palabra, creaba una atmósfera de ensueño, una banda sonora que nos transportaba a otro mundo, un espacio donde solo existían ellos dos y su historia. Ella vive esa escena una y otra vez, buscando quizás una respuesta que no ha encontrado, buscando un consuelo para su corazón herido, buscando una esperanza para un futuro incierto. Es como si al revivir ese instante pudiera encontrar la clave para entender su presente, para descifrar los misterios de su corazón. La memoria es un laberinto complejo, lleno de pasajes secretos y habitaciones ocultas, donde el tiempo se confunde y las emociones se mezclan. Y, a veces, los recuerdos más dolorosos son también los más hermosos, los que nos hacen sentir vivos, los que nos recuerdan nuestra capacidad para amar y para sentir en lo más profundo de nuestro ser, los que nos definen como seres humanos. Y así, después de un viaje intenso y lleno de emociones,
Llegamos al final de este recorrido por el laberinto de la memoria. Un viaje que nos ha permitido revivir una escena imborrable, una historia protagonizada por dos personajes que marcaron nuestros corazones, que nos hicieron creer en el poder del amor y que nos enseñaron que los recuerdos son tesoros que debemos cuidar. Una escena que nos recuerda la importancia de los momentos compartidos, de las conexiones humanas, de la vulnerabilidad y del poder de la nostalgia. Esperamos que este vídeo les haya tocado el alma, que les haya hecho reflexionar, que les haya hecho conectar con sus propias historias y que les haya demostrado la magia que el cine puede crear. Asterisco 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 asterisco. Si este vídeo les ha conmovido tanto como a nosotros, los invitamos a demostrar su apoyo con un like, a compartirlo con todos sus amigos y a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo de las emociones y los recuerdos. No olviden dejarnos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y conocer sus propias historias. Queremos saber qué otros momentos les gustaría que reviviéramos juntos, qué otras escenas les han marcado de la misma manera y qué otros personajes les han robado el corazón. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, la magia del cine está en nuestros corazones y en la capacidad que tenemos de sentir y soñar. Asterisco 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 asterisco.